Estamos en compañía del abogado penalista Carlos Caro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mario? Gracias por la invitación. A usted. Hay que aclarar, porque vamos a hablar luego también del caso Cocteles, que nuestro invitado no es abogado de ninguna de las personas comprendidas en ese caso, pero vamos primero a este asunto de la detención preliminar y la observación de la norma tal como la volvió a corregir el Congreso. Primero, ¿le parece bien lo que hizo el Congreso en última instancia respecto de la detención preliminar? O sea, el hecho de que la anulara, Sí. estamos hablando de la detención preliminar en caso de no flagrancia, ¿no? Sí. Sí, cuando no hay manos en la masa, vamos a Sí, decirlo claro, así. flagrancia. El haberlo derogado Sí, y que el propio Ejecutivo no lo haya visto, sí, es un error, digamos, conjunto de ambos poderes del Estado. sí. El hecho de que el Congreso quiera corregir y volver atrás, Bueno, lo hizo. claro, y volver, digamos, a buscar exactamente la misma norma, Sí. es una salida media porque esa norma es una norma que es perfeccionable. Ujú. De hecho, nunca debió ser derogada, siempre debió ser reformada únicamente Ok. para mejor. No se conoce todavía cuáles son las observaciones que ha planteado el Ejecutivo, pero digamos, a nivel del fuero, tanto abogados, incluso hay veces jueces y fiscales, consideran de que esta norma debe de ser mejorada. Por ejemplo, ¿qué? ¿No? Uno, lo que ha señalado el ministro, ¿no? Por ejemplo, si para una prisión preventiva se requiere que la pena sea de 5 años, ¿por qué para la detención preliminar se requiere que sea 4? Es una pequeña diferencia que no hace gran diferencia a fin de cuentas, pero es una diferencia. Pero es una incoherencia, Claro. digamos. Sí. Segundo, ¿no? Tenemos que el plazo para apelar es de un día. Y a veces te ponen sobre la mesa, tú estás preso en la DIVIAC, te ponen sobre la mesa 15.000 folios, 24 horas para procesar esa información. Yo creo que debería de ser, por ejemplo, 48 horas, no digo 72, pero por lo menos 48, otra, ¿no? Detienen a la persona y ya todos sabemos cuál es la dinámica, ¿no? A las pocas horas la llevan donde el juez para el control de identidad. Y muchas veces pasa, Mario, de que algunas personas, pasó en el caso de lo dinámico, del caso de la Federación, de que había una señora que estaba, digamos, recién operada, y la habían detenido, y en esa oportunidad, en vez de mandarla a un hospital, Sí. el juez lo que podía hacer era reexaminar. Entonces, yo soy de la idea, por ejemplo, de que cuando haya control de identidad, a las pocas horas el juez puede hacer un reexamen de la medida, para que en aquellos casos donde la medida es abusiva y innecesaria, se pueda corregir de inmediato y no esperar a la apelación. Son pequeñas ideas de lo que se puede, ¿Y tiene digamos, esperanza mejorar. de que lo que está observando el Ejecutivo sea ese tipo de cosas en este momento? Podría ser, porque Podría ser, sí. no me las he inventado yo, porque esto lo viene Sí. discutiendo el Congreso desde hace ya bastantes meses, y es algo, digamos, que se puede mejorar, pero la urgencia, ¿no? Creo que ahí está el Han error. pasado, qué sé, más de 2 semanas de esto de acá largas. Claro, podría haberse planteado eso el primer día y haberse discutido ya a nivel de la Comisión Permanente y ya Porque esto tendríamos una desata nueva las norma. eficacias de que lo que se quiere es evitar alguna detención preliminar, digamos, de personalidades cercanas a Sí, y justamente la dilación, posiciones más encumbradas del Ejecutivo, Claro, para decirlo de la manera más neutra posible. claro, y justamente la dilación es lo que puede llevar a que el Congreso reactivamente ahora la apruebe tal y como ya la tenía, es decir, sin ninguna reforma. pero Puede, igual- o sea, la observación, puede el Congreso decir, ni siquiera lo mando a comisiones, la Exactamente. promulgo yo. Sí, podría, porque como estamos fuera de la legislatura ordinaria, está legislando la Comisión Permanente, la Comisión Permanente puede decir, nos ahorramos el trámite de comisiones y de una Tiene, vez la tiene ese aprobamos poder, por porque tiene poderes acotados la permanente, ¿no? Sí, pero digamos, como se trata Eso sí. ya de una ley que ya está aprobada Sí. y se trata solamente de una observación, entonces podría, digamos, procesar esto en el sentido de ahorrarse el trámite de comisiones Sí. y de una vez votar, digamos, porque se mantenga el mismo texto originario y reponerlo vía insistencia. Entendemos. Bien, vamos al tema del día, que es la anulación del juicio oral del caso Cocteles y el retroceso a la etapa intermedia. ¿Lo ha sorprendido la decisión de la Corte? No, de lo más mínimo, ¿no? Yo pienso que esto pudo pasar incluso ya con la sentencia del doctor Oré. Es decir, cuando se anularon los cargos en su contra por obstrucción a la justicia Sí. y todos se subieron al carro y se retrotrajo ese delito que era obstrucción a la justicia a la etapa, digamos, preliminar. Sí. En este caso ya estamos hablando de algo más grave, porque en el caso del señor Klimper, la imputación, la acusación sorpresiva... Es organización criminal. organización criminal y lavado de activos. Es decir, ya iba a la yugular del caso. Sí. Y el señor Pérez lo que quería era salvar la parte de falsedad, los delitos menores para que esto continúe, pero el juicio es uno solo.
y él mismo ha hecho la imbricación, porque si él dice que hay una organización criminal, todos para uno y uno para todos, entonces significa de que no podemos Si se desgastar cae el lo caso de por uno, se partes, cae lo de claro. todos. Exactamente, entonces justamente bajo esa tesis, siendo el señor Klimper, además supuestamente es miembro de la cúpula del partido, uno de los líderes de la presunta organización criminal, definitivamente el caso tenía que llegar a estas instancias. La sala lo que ha hecho, en mayoría, es anular el juicio oral y pasarlo a la etapa nuevamente de la investigación de la preparatoria, o la etapa intermedia, donde el juez de la preparatoria va a tener que hacer nuevamente el trabajo. Para hablar en términos prácticos, sí, el juez. No es que la Fiscalía presente una nueva acusación. A ver, como se vuelve a la etapa intermedia, Sí. entonces en la etapa intermedia, el juez, que debería de ser otro a mi juicio, cosa que no se ha determinado todavía, Otro distinto a Zúñiga. distinto porque él ya opinó, ya adelantó opinión, ha saneado la acusación como estaba, entonces desde mi punto de vista ya no sería un juez imparcial, debería salir del caso y debería entrar otro juez, pero eso depende de las defensas. Ok, bueno, entonces, ¿en qué consiste? El juez que vea el caso Sí. va a tener que recibir nuevamente la acusación del señor Pérez, La misma, la misma, porque esta de acá, ya está, digamos, Claro. ya la Fiscalía no puede hacerle la fiscalía más enmendaduras. la puede cambiar. La puede cambiar, entonces puede sí, cambiar. Sí, la puede cambiar, motu propio, Sí. o ya en el ámbito del control, porque puede ser de que un juez diga, ¿sabe qué, señor? Su acusación no reúne los requisitos y se la devuelvo una sola vez, no 22 o 23 veces como ha pasado en el pasado. Sí. Se la devuelven y con la devolución que haga, las correcciones entre comillas, Esa es la acusación. el juez puede tomar decisiones de fondo. Por Sí. ejemplo, ¿no? Por ejemplo. En el caso del señor Briceño, donde hay cierto acuerdo colectivo, Sí, de que es consenso. una imputación que no es sólida, que es débil, no da para una acusación, el juez dice sobreseimiento. El señor X está Y eso en tiene, Y, Z. perdón, ese eventual sobreseimiento tiene apelación. Ese sobreseimiento, en principio, no es apelable, porque, digamos, es una causal de extinción de la acción penal. Sí. Ya sería apelable solo de una forma absolutamente excepcional, porque el sobreseimiento es tajante en el sentido de es delito o no es delito, hay prueba, no hay prueba. Ya. Pero hay una Evidentemente, forma excepcional. Sí, por supuesto que sí, ¿no? O sea, ya entrando al tecnicismo, Sí. como es una resolución que pone fin al proceso y es como una sentencia, Sí. y tiene carácter de cosa jugada, podría ser apelable, Ok. revisable por la superior. Ok, bueno, ese era a propósito del señor Briceño, que es un caso, digamos, Claro, clarísimo, vamos muy, a decirlo muy así, ¿no? llamativo Claro. y muy abusivo también. Por ejemplo, ¿no? Sí. En el tema de lavado de activos, el tema central es el delito precedente. Si el delito precedente existe o no, es algo que se puede volver a discutir en esa instancia porque las cosas han cambiado, han pasado 4 años. El 2021, en que el señor Pérez acusó, y la fecha actual han pasado ya 4 años. Sí. En esos 4 años hay cosas muy novedosas, ¿no? Como por ejemplo, el aporte del señor Odebrecht ya no se puede considerar hoy día delictivo porque él, su juicio y su condena en Brasil ha sido anulado. Acordémonos de aumentar Keiko 500, Sí. que era la gran base para decir de que la plata venía sucia. Si el señor Odebrecht, Marcelo me refiero, ha Sí. sido absuelto, se ha anulado su juicio, no puede, por lo ¿Cómo menos hoy en podría día, predicarse pedirse que Claro. el origen de ese dinero era tenía delictivo. un crimen precedente? Delictivo, ¿no? Sí. Entonces, tenemos allí toda una serie de elementos nuevos, como que la colaboración eficaz digamos, de Odebrecht en este momento está suspendida, vamos a decirlo así. El mismo señor Barat está acusado, procesado por otro caso. Entonces, tenemos un caso que en verdad se ha debilitado en la base, en la esencia, que es el tema del delito precedente. Yo siempre he dicho que haya pitufeo, que hayan usado falsos aportantes, todo eso puede tener la sintomatología de lavado, pero que a mí me duele la cabeza y me duele la garganta no significa que tengo COVID, puedo tener influenza, esto es casi igual. Claro. Puede haber sintomatología de lavado, pero no necesariamente es lavado. Por eso de que en Brasil todos estos casos de falsos aportes son casos de falsedad. Y en muchos países el caso de los falsos aportes es un caso de falsedad, o cuando hay el delito de financiación ilegal de partidos se trata como tal. Pero acá en el Perú lo tenemos recién desde el 2019, no se podría aplicar para esa época. Entonces, volviendo al punto que habíamos dado, la Fiscalía o el Ministerio Público puede cambiar la acusación. Puede cambiar la acusación. Esa acusación llega a el juez que evalúa, que no sabemos si será o no será Zúñiga, y él puede, en determinados casos, remover a gente del Exactamente, del puede archivar el proceso. proceso respecto de unos o varios
O de todos también. De todos, Sí. y en su caso mantener para algunos, y Sí. esos serán los que irían al juicio oral, Lo que sigue es... al eventual juicio oral, ¿no? Y, digamos, ¿qué cosa es lo verosímil que ocurra? Que por lo menos en lo que concierne a pitufeo y a falsos aportantes, eso podría continuar. ¿Tiene Esto, sanción Mario, penal eso? Esto, Mario, va a llegar a la Suprema, porque Sí. recordemos que uno lo regaló al Congreso, el mes de diciembre, fue que el auto de enjuiciamiento se puede impugnar. Ujú. Lo ha hecho Cerrón, lo ha hecho Villarán, Sí. lo ha hecho Vizcarra. Entonces, ahora que hay un nuevo auto de enjuiciamiento, de acá a un año o 2 años, no sabemos, ese auto de enjuiciamiento, que involucraría a algunos, suponiendo que ese sea el escenario, puede ser apelado ante la Corte Superior. Sí. Ya no es que en automático un juez como Zúñiga dice saneada la acusación a juicio oral, ya Sí, no funciona no. así. Mientras esa ley esté vigente es apelable, y si es apelable, alguien puede decir me voy a la Corte Suprema en casación. Entonces, este caso tiene para bastante tiempo por delante. Vamos a pasar la campaña del 2026 sin que el caso esté completamente resuelto. Bien, pero ¿cómo quedan los protagonistas desde el lado acusador y desde el lado del Poder Judicial en este caso? Es decir, Vela y Pérez y luego Zúñiga en cada... Mira, Mario, yo creo que... Vamos a la Fiscalía primero. Claro, entonces, digamos, desde el punto de vista de los abogados defensores, los imputados, es un éxito, ¿no? Y para ellos es una muestra de que hay un trabajo mal hecho, porque lo ha hecho el TC, ahora lo ha hecho el tribunal, digamos que está a cargo del juzgamiento, y eso debilita, yo creo que no solamente el caso, ¿no? Sino debilita incluso la propia institucionalidad de lo que ellos han venido Sí. defendiendo durante ¿Debería el tantos años. Ministerio Público cambiar a los fiscales del A mi caso? juicio sí, yo creo que... ¿Pero es probable que ocurra eso? Yo pienso que sí, porque si vemos lo que está haciendo la doctora Delia Espinosa en las últimas semanas, Sí. ella está cambiando y removiendo funcionarios para refrescar, vamos a decirlo así, los equipos, ¿no? Esto es como el fútbol, ¿no? Sí. Si ya estamos, digamos, en el segundo tiempo y los jugadores están cansados, y hay que recordar, ¿no? Por el lado de la defensa son 30 o 40, por el lado de la Fiscalía es uno solo y por el lado de la Procuraduría es uno solo. Entonces, refrescar un equipo no es negativo, hay veces se requiere una visión nueva, una visión fresca, y puede ser de que venga un fiscal y un nuevo fiscal diga, oye, este caso vamos a enfocarlo de otra manera, ¿no? Voy a pedir yo mismo el sobreseimiento para algunos, acusaré a algunos el grupo duro, de repente 5 o 7 personas, y con ellos me voy a juicio ya, pato gallareta, como se dice, ¿no? Sí. Me la juego con el todo, pero ya haces de la mochila mucho más ligera y hace de que el caso pueda caminar, digamos, con una mayor velocidad. Pero, insisto, lo que es verosímil en ese caso es que se aferren a pitufeo y a Sí, falsos... siempre van a ser los mismos argumentos, y yo creo que en eso la Fiscalía no va a cambiar. Lo mantienen el caso Humala, la PPK, entonces... Pero ya no, entonces, organización criminal y lavado de activos. La organización criminal es un gorro Sí. que te sirve para hacer del caso algo más grave. Pero la esencia de este proceso es lavado de activos, ¿no? Donde el pitufeo es uno de los elementos, digamos, indiciarios del Claro, hecho pues delictivo. por eso digo, se pueden quedar con pitufeo, pues se puede caer lavado de activos. Sí, pueden probar el pitufeo, Sí. pueden probar que hay falsos aportantes, los delitos incluso podrían estar prescritos, lo de falsedad, y el tema de lavado podría caerse si es que el juez o la sala superior en una apelación lo archiva. Zúñiga. En el caso de Zúñiga, Sí. desde mi punto de vista, si yo estuviera del lado de la defensa, pienso que él tendría que inhibirse, habría que plantear la inhibición, ¿no? Porque le ha dicho el Tribunal Constitucional en 2 ocasiones, en la sentencia Ore, en la sentencia Klimper, de que ha hecho un mal trabajo. Sí. 2, se lo acaba de decir la sala del juzgamiento. Sí, han dicho, Entonces- hay que informar a las autoridades competentes para que hagan los correctivos. Sí, claro. Entonces, con lo cual, desde mi punto de vista, su participación ya no puede considerarse como objetiva, como imparcial, y no habiendo esa garantía, al igual que en el caso de los fiscales, yo creo que se requiere una visión fresca, ¿no? Yo creo que es poner las barbas en remojo, porque tú no te imaginas, Mario, como yo he comentado hoy día, la cantidad de recursos públicos habidos acá. Son Esa era la siguiente pregunta. ¿Cuánto, aparte de lo que han costado los que se han tenido que defender, Claro. que también es importante? Miles de horas de jueces, miles Sí. de horas de fiscales, miles de horas de infraestructura que cuesta, todo lo que pueda significar el funcionamiento del aparato pira, judicial. todo. Sí. Totalmente. Y estamos a foja cero. ¿Quién le devuelve esa plata al Estado? Los fiscales y los jueces deben de entender que ellos administran con sus decisiones recursos públicos.
y en cierto modo de los privados, porque activan la defensa, y la defensa es plata, tiempo, desgaste, para muchos no conseguir un trabajo. Entonces, es un tema que, a mi entender, debe de implicar por parte tanto de los fiscales como de los jueces una reflexión. El control de acusación es para definir quiénes van a juicio, viendo que el caso pueda terminar en una eventual condena. Pero para este tipo de escenas, lo que tenemos acá no solamente es un fracaso de parte de la Fiscalía, sino algo, digamos, que nadie te lo va a devolver, ¿no? Los recursos desperdiciados a lo largo de 4 años. Ahora, si fuesen removidos estos dos fiscales y a su turno el juez Zúñiga, eso, digamos, supondría un descrédito para los tres, para cada uno de los tres. Bueno, claro, a la hora de la hora sí, pero es lo que suele pasar como pasa en el sector privado, Mario. Sí, claro. Abogado que pierde un caso, pierde una instancia, lo cambian y nadie se tiene que molestar. Simplemente hay un paso a una nueva persona que puede tener una visión diferente. Y estos fiscales y jueces son titulares, con lo cual tampoco se van a ir del Ministerio Público, van a seguir en su cargo. No, bueno, pero digamos, todo esto tiene una gravitación frente a la opinión pública importantísima. Es decir, si sacasen a Vela y a Pérez... Sí, porque son los casos simbólicos, ¿no? Y son las personas que más simbolizan el equipo especial. Y que les digan, has hecho mal tu trabajo. Y que ya se lo dijeron. 4 años, sí, claro. Lo ha hecho el TC 2 veces, ¿no? Claro. Es severo. Bien, antes de terminar con esto, quería preguntar también por la declaración de la presidenta Boluarte, que hoy día fue a la Fiscalía para hablar sobre el caso de presunto abandono del cargo. No sabemos lo que ha declarado exactamente, pero, digamos, es presumible que allí le pueden haber preguntado exactamente sobre la naturaleza de la operación, sobre si estuvo con anestesia total en algún momento, es decir, lo que realmente permitiría saber si estuvo en algún momento fuera de sí, por lo que ha hecho su abogado, sí. por lo que ha hecho su abogado, sí. A la salida de la declaración, que fue una operación que duró unos 40 minutos, con anestesia, digamos, dijo él, local, no sé si lo entendí bien, pero en todo caso, durmió 40 minutos y él dice, todos tienen derecho a dormir, la gente duerme en la noche, o sea, como 40 minutos es poco tiempo, ¿no? Entonces, creo que ha sido su defensa y su teoría del caso, como que pero no vio si desconexión. uno duerme en la noche lo pueden despertar, si uno está con anestesia no hay quien No, desde luego, ¿no? Sí. Yo digo que es más o menos lo que habría declarado en su teoría del caso, ¿no? Ahora, el tema de fondo no es ese, ¿no? El tema de fondo es si esto debió ser comunicado o no al Congreso, si esto debió transparentarse y evidentemente en ese periodo de, vamos a llamarlo así, teletrabajo, recuperación, que fueron 10 días, 14 días, hubo un vacío, ¿no? Digamos, en la propia institucionalidad de la presidencia, y eso, Mario, como yo bien he dicho, pasa por una interpretación constitucional. Ajá. Y en la medida que los constitucionalistas, a mi juicio, no están de acuerdo, ahí tenemos tirios y troyanos, para decirlo de un modo, en materia penal el tema es más dudoso, porque recordemos que en materia penal, para que haya un delito, tiene que haber claridad sobre las normas infringidas, los deberes infringidos. Entonces, yo creo que primero habría que zanjar, más que en el ámbito penal, la discusión constitucional. Ajá. ¿Había el deber o no de comunicar al Congreso con esa información? ¿Hubo o no un vacío en la presidencia de la República? Y después podemos ir al ámbito penal. Yo creo que acá se planteó la cosa lamentablemente al revés, ¿no? Primero se ha abierto lo penal y ya todo el mundo se olvidó la parte constitucional. Hay, digamos, algunos particularmente escépticos que comienzan a dudar hasta la eventualidad de la firma. Sí, por supuesto, los documentos oficiales. Sí. Y ahí sí que habría un problema penal. Por supuesto que sí, porque si la firma... Si eso fuese cierto, digo. Sí, claro, si fuese cierto, sería un tema de falsificación de documentos o digamos, falsedad ideológica, ¿no? ¿Y cómo se sigue eso? Es decir, primero tiene que establecerse que hubo la posibilidad de que no estuviese efectivamente sobre el caballo permanentemente y recién entonces se puede investigar la firma de esos documentos o se pueden investigar de oficio la firma. Ese sí es un tema completamente distinto, ¿no? Sí, el se tema puede de la investigar firma, de oficio. Claro, el tema de la firma es un tema de oficio. Si alguien considera de que las firmas no corresponden, puede hacer una denuncia y la base siempre será una pericia grafotécnica que no es determinante, no es tan científica como se cree, por cierto, pero es un indicio más para... ¿Y cómo se resuelve entonces si la pericia grafotécnica no es determinante? A ver, cuando hay pericias que no son determinantes, lo que tiene que haber es un debate pericial. Es decir, si hay una prueba de cargo, el perito del Ministerio Público cree que son falsas y el perito de la defensa cree que no, tiene que haber un careo.
para ver Y a ver, técnicamente... el juez dice quién le Claro, parece que ganó el careo. claro, Así es. pero es porque el juez no sabe de Claro. pericias. Entonces, como es un tema técnico, es un tema que se tiene que debatir en ese nivel. Evidentemente, Mario, a veces no hace falta ser perito para comparar dos firmas, ¿no? Claro. Pero si hay similitudes, ahí hay literatura para todo. Entramos en un terreno bien pantanoso, por eso digo que no es tan científica la prueba grafotécnica. Muy bien, pues todos temas importantes, el anuncio de la observación de la norma sobre la detención preliminar, la caída del juicio del caso Cocteles o su retrotraimiento, si es que tal cosa existe, o su retracción a la etapa intermedia, y bueno, esto último, las declaraciones de la Presidenta a propósito de su presunto abandono del cargo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Mario. Caro. Gusto.